Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Hoy tendremos solamente media hora de información debido a que a las 7:30 de la noche se estará realizando el sorteo extraordinario del Día de los Enamorados desde la Junta de Protección Social. Eisel Chacón Cordero les saluda y también les recuerdo que puede seguirnos mediante las plataformas de redes sociales que observa en pantalla. Los invito ahora a ver nuestros titulares. Expertos prevén que el litro de la gasolina super podría llegar a los 900 colones por la situación entre Rusia y Ucrania. Hacienda presentó un nuevo texto al proyecto de casas de lujo que establecería que sean las viviendas valoradas en más de 175 millones de colones las que paguen este impuesto. Estudiantes de 13 centros educativos del país tendrán que recibir clases virtuales porque su centro educativo no reúne las condiciones para el regreso presencial. La homofobia y la negligencia desencadenaron fuertes sanciones en contra de algunos de los candidatos a fiscal general. Esas acciones les costaron desde días sin salario hasta incluso el despido. Los detalles se los presentamos en la segunda entrega de los reportajes de la periodista Catherine Chávez. Vamos al detalle de las informaciones. El Ministerio de Hacienda ha realizado una serie de modificaciones al proyecto de ley que pretende ponerle impuestos a las casas de lujo, en donde propiedades de más de 200 millones de colones pagarían el doble de lo que actualmente cancelan. David Roberts nos informa. Adelante, buenas noches. Gracias, así es. Bueno, el gobierno busca de diferentes formas poder acelerar los procesos que tienen relación con la agenda que negociaron con el Fondo Monetario Internacional acá en la Asamblea Legislativa, y ahora pues han traído un par de modificaciones bastante importantes a lo que es el proyecto de ley que tiene relación con el impuesto a las casas de lujo. ¿Cuáles son estos cambios que se está proponiendo por parte del gobierno para esta ley que se discute en la Asamblea Legislativa y que aún tiene bastantes trabas? Vamos a verlas a continuación. Pese al poco tiempo que le queda a este gobierno, la administración de Carlos Alvarado quiere insistir y pujar porque algunos proyectos de la agenda que se negoció con el Fondo Monetario Internacional salgan adelante en el Congreso. En esta ocasión, representantes del Ministerio de Hacienda se reunieron con la bancada verde y blanca, la de mayor número de diputados en el plenario legislativo, con la finalidad de presentarles una serie de cambios que se realizaron a la iniciativa de cobrar impuestos a las casas de lujo. La nueva versión presentada a los legisladores propone elevar de 133 millones de colones a 175 millones el costo base de la propiedad a partir del cual se estaría cobrando el tributo. Y acá viene el primer cambio porque ese costo se está incrementando a 175 millones. Y reitero, costo de construcción porque es a partir de que se determina ese costo que se le incorpora el valor del lote. Si la casa no llega a los 175 millones, entonces queda fuera, no importa el valor del lote. Si ya la casa llega a 175 millones, se le suma el valor del lote y sobre eso se pagaría el impuesto. Entonces, el primer cambio importante es ese. Se sube el valor de la casa a 175 millones, el valor de construcción de la casa. Además, otro de los cambios radica en incorporar una tarifa escalonada a los porcentajes según el costo de cada una de las propiedades. Se incorpora una tarifa escalonada que arranca en 0.50. Esa tarifa llega desde los 175 millones, que ya con el lote va a ser más de 175, pero hasta los 344 millones pagaría 0.5. Luego de 344 a 691.525, y ya aquellas casas que tengan un valor superior a los 2.073 millones pagarían sobre ese exceso 0.65. Entonces es una tarifa escalonada que se va aplicando sobre excesos. Conforme al ajuste planteado por Hacienda, una propiedad con un valor de 200 millones de colones entre casa y lote, que hoy estaría pagando el 0.25%, es decir, 500,000 colones,
El planteamiento llevaría a que la casa ahora pague 1 millón de colones. Hacienda estima que los cambios propuestos a la reforma del impuesto a las casas de lujo provocarán una reducción de los rendimientos previstos, ya que el proyecto original contemplaba ingresos equivalentes al 0.60% del Producto Interno Bruto, pero con los ajustes bajaría a un 0.54%. Es decir, si se toma en cuenta el tamaño de la economía de este año, se pasaría de recaudar 23.666 millones de colones por año a solo 21.294 millones, es decir, una disminución de 2.336 millones de colones. En la actualidad, el impuesto recauda unos 4.000 millones por año, según el ministro Villegas. Televidentes, compañeros, esta es la información desde la Asamblea Legislativa. Nada más indicarles que el Partido de Liberación Nacional está buscando ahora una reunión con el ministro para que explique esta temática que ustedes veían anteriormente en la nota, porque el ministro no pudo asistir a lo que fue la primera reunión debido a que tenía COVID, tenía la orden sanitaria y permanecía en su casa hasta hoy, que se dio finalmente su salida ya de lo que es la parte que todos deben cumplir en caso de tener COVID-19. Así que estaremos atentos de esta nueva reunión, de ver si el plan avanza y si la ley de impuestos a las casas de lujo puede seguir caminando acá en el Congreso o si se estará empantanando como algunas otras alternativas que se han dado con la agenda del FMI. Con esto vamos a regresar con ustedes, que tienen muchísimo más en 13 Costa Rica Noticias. Gracias, David. Muy buenas noches. Y un nuevo proyecto de ley pretende dotar de nuevas herramientas a la Comisión Nacional del Consumidor y con esto lograr disminuir hasta en un 50% el tiempo de la resolución de los casos presentados por los clientes. Eliminar la frustración y crear una nueva confianza en el consumidor. Ese es el principal reto y objetivo que se traza a un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso, ya que este busca agilizar y modernizar el proceso de atención de denuncias y reclamos que presenten los consumidores contra los comercios. El proyecto lo que busca es incorporar una serie de acciones que son importantes entonces para hacer que sea efectivo esa defensa, esos derechos que tiene el consumidor. Permitimos la oralidad, por ejemplo, en los casos, que eso hace entonces que sean mucho más cortos. Permitimos también que una persona que está en la Cruz de Guanacaste, por ejemplo, pueda poner una demanda de manera virtual. Ya no tiene que trasladarse hasta San José como suele suceder el día de hoy y que es una gran desmotivación para poner denuncias entonces contra las empresas que incurren en actos que van contrarios a lo que dice la ley. En la construcción de este proyecto participó también el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, así como consumidores de Costa Rica, quienes ven la iniciativa como trascendental para lograr modernizar la forma en que el consumidor puede defenderse. Pensamos disminuir la resolución de sus casos en al menos un 50% del tiempo que duramos ahora. Hay gradualidad en las sanciones. No pensamos afectar al sector de la micro, pequeña y mediana empresa, pero las empresas grandes que incumplen continuamente tendrán que asumir la responsabilidad en materia de garantías y cumplimiento de derechos. 3. Un aspecto fundamental, cláusulas abusivas en los contratos. Esa letra pequeña que nunca leemos y que posteriormente queremos que se nos aclare o queremos prescindir de esa cláusula. Los tiempos de procesos en la Comisión Nacional del Consumidor hoy son eternos. Incluso aún ganando dichos procesos, en muchas ocasiones no se puede obtener el beneficio que la Comisión le otorga al consumidor, y eso cambia con el proyecto de ley. Se hacen procesos muchísimo más cortos en donde los consumidores pueden ejecutar esas sentencias cuando le ganan a los comerciantes los procesos. También modifica el tema de multas e incorpora la posibilidad de que los consumidores podamos cobrar daños y perjuicios y que la Comisión Nacional del Consumidor anule cláusulas abusivas en contratos de adhesión. La diputada liberacionista adelantó que estará buscando que el proyecto sea tramitado mediante una vía rápida.
Los expertos afirman que el litro de la gasolina podría llegar a rondar los 900 colones este año, producto del conflicto de Rusia y Ucrania. El país estaría llegando a los precios más elevados en el precio de los combustibles de los últimos 8 años. Esto si la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprueba la nueva solicitud de aumento que hizo Recope el viernes pasado. Ajuste su bolsillo porque los precios de los combustibles podrían rondar los 900 colones este año, así lo afirman algunos economistas, esto debido al conflicto entre Ucrania y Rusia u otros factores como el aumento en el tipo de cambio. Y es que recordemos que desde el año pasado el precio de las gasolinas viene en aumento. En lo que va del 2022, en 2 ocasiones ha subido su precio. Una de estas fue el 2 de febrero con un incremento de 56 colones y la segunda ocasión el pasado viernes con un costo de 5 colones más por litro de combustible. Justamente ese mismo día Recope solicitó un nuevo ajuste al alza de 58 colones. De aprobarse este nuevo aumento, Costa Rica tendría los precios más altos de los últimos 8 años. Si la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprueba el ajuste solicitado por Recope, entraría a regir en el mes de marzo, en donde el litro de gasolina super tendría un valor de 823 colones, la regular 805 colones y el diésel 725 colones. Según Recope, el alto nivel de los precios se debe en mucho al escenario que se vive a nivel mundial y el impuesto único de los combustibles. Por su parte, José Miguel Macías de la Cámara de Empresarios de Combustibles considera que ante esta situación es poco lo que se puede hacer para una reducción del precio. En este momento tenemos un conflicto entre Ucrania y Rusia, en el cual es de suma importancia para los mercados europeos en virtud de que por Ucrania pasa en uno de los principales gasoductos que llevan gas natural a los mercados europeos. Esto lleva más o menos un mes, pero tiene unas 3 semanas de estar afectando los precios, los cuales han venido al alza. Nosotros tenemos una metodología de precios que se aplica los segundos viernes de cada mes, en los cuales se revisa el precio de referencia internacional y el tipo de cambio. En este caso, el precio de referencia internacional está siendo afectado por esta situación en Ucrania y el tipo de cambio también se ha observado al alza en las últimas semanas. El anuncio recientemente conocido de un incremento importantísimo en los precios que nos lleva a precios realmente altos, los más altos que hemos tenido en la última década. Y esto es producto y efecto necesariamente de lo que está pasando en los mercados internacionales. Somos tomadores de precios y sí o sí los precios en Costa Rica se tendrán que ajustar a las compras que se están realizando a nivel internacional. Ante el panorama a nivel mundial y el conflicto entre Ucrania y Rusia, según los expertos, podría incrementar aún más el precio de los combustibles durante los próximos meses. Tenemos impactos por el cual vamos a tener precios, no solamente ahora, de precios históricos, sino posiblemente en los próximos 2 meses. Recordemos que todo ajuste de precio que solicita la refinadora costarricense del petróleo tiene prácticamente un rezago entre mes y medio y 2 meses con lo que sucede a nivel internacional del barril de petróleo, y al ser un derivado del mismo, la gasolina, tiene que darse tiempo al tiempo para esos ajustes. Lamentablemente, nosotros acá en Costa Rica no podemos hacer absolutamente nada, puesto que el componente internacional a su vez también tiene una variable que es el tipo de cambio, que lo tenemos bastante alto, y que por la metodología de cálculo que tenemos hoy en día no hay forma alguna de poder alivianar este precio que está solicitando Recope. La tercera parte de lo que usted paga por cada litro de combustible corresponde al impuesto único. Es por eso que Consumidores de Costa Rica pide a los diputados que se realice una reforma a la ley que establece este impuesto a los combustibles. Cambiamos de tema. Intentar anular un matrimonio gay, decirle mariconcito a un subalterno y perder evidencia de una investigación penal son tan solo algunos de los motivos que provocaron fuertes castigos en contra de algunos de los candidatos a fiscal general. En la segunda entrega de este reportaje que elaboró la periodista Catherine Chávez, se ahonda también la postura de los aspirantes ante estos reproches administrativos.
8 de los 11 candidatos con mejor calificación para el puesto de fiscal general de la República arrastran graves cuestionamientos y fueron castigados con fuertes sanciones administrativas, tal como lo vimos ayer en la primera entrega de este reportaje. Pero, ¿cuándo fueron abiertas esas causas? ¿De qué trataban y en qué terminaron? Por ataques relacionados a la población sexualmente diversa, el juez notarial Francis Porras León recibió la sanción más gravosa, el despido. En enero pasado se ejecutó este castigo luego de que quedara en firme el interés indebido que tuvo él al buscar anular un matrimonio gay. Este hecho se dio en mayo del 2020, cuando el activista Marco Castillo se casó con su pareja Rodrigo Campos. El jurista argumentó que esa unión se efectuó un día antes de la entrada en vigor del matrimonio igualitario. No obstante, sus justificaciones no fueron de peso y se ordenó así su destitución. El asunto no termina ahí. 6 días antes de que se le impusiera esta sanción, el mismo órgano lo castigó a 5 días sin goce de salario por emitir desde su investidura criterios sobre el matrimonio gay. Por eso, su postulación no fue bien recibida por la población sexualmente diversa, representada por Marco Castillo, quien envió una carta a la Corte Suprema de Justicia para mostrar la preocupación ante esta candidatura. Tiene que nombrar una persona que sea justa y que sea una persona con un criterio amplio y que no tenga prejuicios. Nombrar al juez Porras, Francis Porras, sería uno de los errores más graves. 13 Costa Rica Noticias intentó obtener un criterio de Porras para este reportaje, pero no fue posible localizarlo. Por asuntos homofóbicos, Edwin Retana Carrera también fue procesado. Cuando él era fiscal adjunto de Cartago, fue condenado por decirle mariconcito a un subalterno en el 2012. En septiembre del 2013 lo suspendieron a un mes sin goce de salario. No obstante, él presentó una apelación ante el Consejo Superior del Poder Judicial y en octubre del 2014 le rebajaron la sanción a 8 días sin remuneración. Según se lee en el acta del Consejo Superior, Inspección Judicial declaró con lugar la queja al considerar que se evidenció una conducta agresiva y homofóbico del encausado para con el ofendido, situación que no se puede obviar, ignorar ni aceptar. Pese a la sanción impuesta, Retana mantiene que esos hechos nunca ocurrieron. A través de mis años de servicio he trabajado con muchas personas con diversidad sexual, ¿verdad? Que para mí han sido excelentes funcionarios con los que he trabajado de manera amigable y de manera muy eficaz. Por lo tanto, de ninguna manera no soy homofóbico ni tengo ningún tipo de discriminación hacia este tipo de población. Otra de las situaciones que generó castigos en contra de algunos candidatos al máximo puesto de la Fiscalía General fue la negligencia en sus respectivos puestos, ya fuera como fiscales o como jueces. En el 2014, cuando era fiscal, Andrés Olsen fue suspendido 5 días sin goce de salario por la pérdida de una computadora que era evidencia importante en una investigación penal, mientras que en el 2018 fue sancionado con un día sin remuneración por dejar prescribir un expediente penal en la Fiscalía de Guapiles. El ahora juez penal dijo que, aunque han pasado muchos años de esas sanciones, continúa luchando por limpiar su expediente y por ello acudió al juzgado de trabajo para presentar ambos casos. Asimismo, aseguró que estas manchas en su expediente no deben ni tienen por qué afectar su candidatura. Una carrera intachable no significa que uno pueda cometer errores. En mis casos puntuales, yo considero que de haber cometido algún error, y lo digo abiertamente a la población nacional, si a mí de verdad me achacan algo porque yo lo hice con una intención o de manera negligente tal que provoque un daño irreparable, tengan la plena seguridad que yo presentaré mi dimisión. Sin embargo, el hecho de pretender ángeles querubines en puestos que tenemos que realizar los seres humanos es materialmente imposible. Por último, el juez notarial Francis Porras no solo fue señalado por conductas homofóbicas, sino que entre el 2016 y el 2017 tuvo un retraso injustificado de expedientes. Por ello, en mayo del 2021, el Consejo Superior mantuvo una amonestación escrita en su contra. Sobre esto, José Manuel Arroyo, ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que por el bien del país espera que personas que han sido cuestionadas y sancionadas no tengan ninguna oportunidad de ser electos. Yo
recuerdo, porque yo fui miembro de la Comisión de Nombramientos y me tocó incluso presidirla como vicepresidente de la Corte. Y yo recuerdo que a las rondas finales, las que se presentaban ante la Corte, no iba nadie, era lo primero, no iba nadie que tuviera una sanción en el colegio de abogados o una sanción ante la inspección judicial. Es decir, yo espero que esto no haya cambiado, porque ahí sí que estaríamos realmente avisados de que las cosas más importantes se han dejado de hacer. Mañana, en la tercera entrega de este reportaje, conoceremos también los procesos que afrontaron los candidatos, pero que al final fueron desestimados. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una causa contra la ex candidata presidencial Linet Saborío por un aparente delito de enriquecimiento ilícito. La causa se abrió tras una denuncia de un ciudadano de apellidos Hernández Roldán, quien señaló que Saborío incumplió con el artículo 146 de Código Electoral. En la denuncia dada a conocer por el medio crhoy.com, se destaca que la ex precandidata, pese a estar laborando como asesora legislativa, participó de entrevistas a medios de comunicación sin que este tiempo fuera reducido de su salario. La denuncia está en la tapa, donde se están recabando y analizando documentos que fundamenten el caso, y es privada para terceros, según lo establece el artículo 295 del Código Penal. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Si tiene que hacer alguna transacción en dólares, observamos en pantalla cómo cierra la jornada. Esta moneda extranjera, la compra 636 colones con 3 céntimos y la venta 642 colones con 88 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Estados Unidos solicitó la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. La justicia estadounidense solicitó el lunes la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por narcotráfico. La información se conoce poco después de que la Cancillería de Honduras informó que remitió a la Corte Suprema comunicación oficial de la Embajada de los Estados Unidos, solicitando formalmente el arresto provisional de un político hondureño no mencionado con el propósito de extradición a Estados Unidos. De acuerdo con las mismas fuentes, Hernández se encuentra en territorio hondureño. La noche de lunes, en su residencia en la colonia San Ignacio de la capital Tegucigalpa, se observaba un fuerte dispositivo de seguridad. El 7 de febrero, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, había afirmado que Hernández fue incluido el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras. Hernández, quien dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras 8 años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York en nexos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado Tony Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese mismo delito. El expresidente Hernández niega todos los cargos y asegura que las acusaciones son una venganza impulsada por los mismos capos de la droga que su gobierno capturó o extraditó a Estados Unidos. Fianza y efectivo. El Santos es a partir de este martes el equipo número 12 en la historia del fútbol nacional en jugar en la Liga de Campeones de la CONCACAF. El Santos de Guapiles ingresa en los libros de historia de los equipos costarricenses en el certamen de la CONCACAF
Los caribeños son el equipo número 12 de nuestro país en jugar en este certamen desde que se instaurara en 1962 bajo el nombre de Copa de Campeones y Subcampeones de CONCACAF, siendo esa vez Herediano y Alajuelense los primeros participantes. Con los años el torneo ha acumulado alegrías y desilusiones para los equipos ticos, que alcanzaron la gloria en 6 ocasiones, representadas en Saprissa en las ediciones de 1993, 95 y 2005, Alajuelense en 1986 y 2004 y Cartaginés en 1994. Además de los torneos zonales de Centroamérica, ganados por Morados, Manudos y el Uruguay de Coronado. Con el debut guapileño, los equipos ticos en el certamen han sido los siguientes. Saprissa, con 36 participaciones contando el actual, es el club costarricense que más veces ha estado en este certamen. Alajuelense tiene 25, el Club Sport Herediano ha estado en 16, el Club Sport Cartaginés en 6 y con una única edición participante, el Club Sport Uruguay de Coronado, Sagrada Familia, Municipal Punta Arenas FC, Liberia, Brujas, San Carlos y ahora el Santos. Hasta aquí las noticias, ahora los dejamos con el sorteo extraordinario del Día de los Enamorados desde la Junta de Protección Social. Si usted vendió un carro y nunca hizo el traspaso, ¿sabe a qué responsabilidades legales se enfrenta? Participe este miércoles y haga todas las consultas a la abogada Rocío Córdoba, quien llega para aclarar todas las dudas. Además, si alguien en su familia padece de rinitis, le daremos consejos sobre cómo tratar esta molesta enfermedad. Le esperamos a partir de las 10:30 de la mañana. Con un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Esta semana en Hanako y Ana. Me dio la impresión de que la había visto en algún lugar. Me pregunto cómo se sentirá amar tanto a alguien. Las niñas no deben sentarse con los niños. ¿Acaso estás intentando venderme? Nunca me olvidaré de estos momentos tan increíbles a tu lado, aunque estemos lejos. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en El Hombre Ideal. ¿Usted lo conoce? Eres un excelente actor, mucho mejor que yo. ¿Estás viviendo con ella? Es una lucha de poder. ¿Me estás rechazando por Luo Yue? El Hombre Ideal, una comedia romántica diferente. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Quieres aprender inglés? Ve ABC Mouse, aprende inglés y aprende conmigo. Aprenderemos las palabras para los días de la semana, Tuesday, formas y mucho, mucho más. Y prepárate para bailar. Aprende inglés de la manera más fácil y divertida. ABC Mouse, los sábados a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Una mirada continúa reflexionando sobre la Costa Rica que queremos en el marco de la conmemoración de los 200 años de vida independiente. Y en esta semana vamos a hablar sobre esos retos que tenemos en materia social. ¿Por qué? Porque en este tema lo más importante es la ciudadanía, construir una ciudadanía crítica que empiece a trabajar en esa Costa Rica que queremos y que merecemos. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada. Acompáñenos. Un documental, animados, cuentos y mucho más en Cine en Cortos. El jueves 17 de febrero a las 9 de la noche y el domingo 20 a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. A continuación, Lotería Nacional.